Falla. Grabando. Ok, ahora sí. Comparto. Es esta. Compartir. Ok, ahora sí que sea grandota. Ahí está. Entonces, jus soli es lugar del suelo, jus sanguinis es derecho a sangre, derecho del suelo, derecho a sangre. Y la fracción 1 del 30, del inciso A del artículo 30, es que las personas nazcan en territorio nacional sin importar la nacionalidad de los padres. La fracción 2 es nacer de padres mexicanos por nacimiento. La fracción 3 es nacer de padres mexicanos por naturalización, que yo insistiría, eso no tienes por qué diferenciarlo. Pero bueno, y el 4, la fracción 4 es nacer en embarcación o aeronave mexicana. Se considera que los nacidos en esas condiciones son mexicanos por nacimiento. Eh, ya hicimos toda la defensa del punto del jus sanguinis, entonces ahí sí que lo que considero es que sí debería de haber una posibilidad de que esto se redujera y se dijera mexicanos, sin tratar de calificar que unos son por nacimiento y otros son por naturalización, porque lo único que haces es distinguir y discriminar. Eh, yo no creo que que se deba de ser así, pero bueno, o sea, algunos autores de derecho internacional, pero que tengo mucho respeto por ellos, el extinto maestro Víctor Carlos García Moreno, decía que el artículo ganaba en claridad, y yo decía, pues es que claridad en qué, lo único que haces es ser discriminativo, pero bueno, al final de cuentas es lo que decía él. El inciso B es el de la nacionalidad por naturalización. Y aquí se establece que el extranjero que solicite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores cumpliendo los requisitos legales y por lo menos 5 años de residencia en el país, van a poder obtener la carta de naturalización. Y otra es el extranjero que contrae matrimonio con hombre o mujer mexicana que reside en territorio nacional y que solicita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores su carta de naturalización. Entonces, en estos son los dos casos que marca el B. Sin embargo, vamos a ver que pues hay muchos más supuestos y lo vamos a tener que ver en su momento. Ahorita no, porque vamos a estudiar lo que se maneja en los ámbitos de documentación. Primero, el punto es que la nacionalidad mexicana por nacimiento no se quita a ninguna, es imperdible. Y como es imperdible, pues por ejemplo, para la entrada y salida del país, basta con que se acredite la nacionalidad mexicana por nacimiento para que puedas entrar y salir del país sin mayor problema. Ahora bien, cuando un mexicano tiene nacionalidad de otro país y actúan como nacionales, se entiende que actúan como nacionales, uno, cuando adquieren en zona prohibida. Dos, cuando participan en capital de sociedades civiles o mercantiles. Tres, cuando otorgan a empresas o sociedades civiles créditos. Cuatro, adquieren bienes inmuebles fuera de la zona prohibida. Y si no cumplen con algunas de estas disposiciones, se entenderá la aplicación de la cláusula Calvo. La cláusula Calvo está establecida en el artículo 27 constitucional y establece que aquellos nacionales, aquellos extranjeros que adquieran bienes, partes sociales, créditos, vamos, o sea, una gama de derechos económicos en territorio nacional se van a considerar como nacionales respecto de ellos. Bajo el perjuicio de que si no lo hicieran así, perderán todo en beneficio de la nación mexicana. Esto se puso, esa cláusula Calvo tiene una historia muy espectacular, pero México la puso por todos los problemas que hubo en el siglo XIX con las potencias extranjeras. Tuvimos que soportar 2 invasiones, 3 invasiones, porque contamos a la francesa 2 veces y a la americana 1 vez. Tuvimos que aprender a ver la situación con la invasión tripartita. Tuvimos que enfrentar también problemas con la solvencia de nuestro país, intervenciones de muchos tipos, y empezamos en el 20, pues la intervención americana que costó la vida de Francisco y Madero y después el asunto de la invasión a Veracruz en 1914. Entonces, la cláusula Calvo, que nunca ha sido aceptada por Estados Unidos, dicho sea de paso, y que realmente
no te ayuda mucho, no es una cláusula reconocida en el medio internacional, más que por los países que la manejan, en este caso México y muchos países latinoamericanos, pero técnicamente la cláusula Calvo pues sería un arma de doble riesgo, principalmente si lo quisiéramos aplicar en estos momentos a cualquier situación relacionada con la vida de nuestro país. Entonces, así las cosas, así las cosas, pues no encontramos mayores problemas con que a los mexicanos por nacimiento que tengan otra nacionalidad, si llega un momento a que tengan algún problema ante la nación mexicana, pues puedan aplicárseles la cláusula Calvo. Quién sabe por qué se regresó, pero estamos en el camino. Ok, muy bien. El certificado de nacionalidad antes era un documento más socorrido. ¿Qué significaba? Que técnicamente como la nacionalidad es imperdible, pues antes cuando había una sospecha de que un mexicano fuera extranjero, podría suceder, te llamas Monpaten Pérez, pues ¿cómo voy a saber que eres mexicano? Pues sí, a lo mejor tu mamá es extranjera, tu papá es mexicano, te registraron en México, pues al final de cuentas sí eres mexicano, pero tienes el Monpaten, ¿no? O el Smith, ¿no? Entonces, pues la situación es que cuando había ese tipo de problemas, lo que decían los notarios, por ejemplo, para adquirir bienes, es que pues, pedías tu certificado de nacionalidad y con el certificado nacional que se transcribía en el título de propiedad, pues técnicamente tu nacionalidad mexicana se comprobaba y por lo tanto ya no se tenía que hacer nada más. Entonces muchos sacaron su certificado de nacionalidad para ese tipo de cosas, pero ahora pues, está muy restringido. Vamos a entenderlo. Cuando el ejercicio de algún cargo o función se reserve a quien tenga la calidad de mexicano por nacimiento y no haya adquirido otra nacionalidad, será necesario que la disposición aplicable así lo señale expresamente y para eso se pide el certificado de nacionalidad. Muchos podrían decirme, oiga, pero pues es que, ¿cómo vamos a poder estar así en posición de decir que unos son mexicanos, otros no? Bueno, sí hay disposiciones en la Constitución que manejan que una persona debe ser mexicana sin tener otra nacionalidad. Pero, por ejemplo, vuelvo a insistir, si te llamas Johnson o te llamas Smith, ¿cómo vamos a saber que de verdad eres mexicano? Pues con tu certificado de nacionalidad. Entonces, solamente se pide para cierto ejercicio de cargos. Ejemplo, en la Constitución está el presidente de la República, debe ser mexicano sin adquirir otra nacionalidad. Para ser diputado o ser senador, también se requiere que ser mexicano sin haber adquirido otra nacionalidad. Para ser miembros del ejército, de la marina, de las fuerzas aéreas, de la marina mercante, de las aeronaves mexicanas, pues también se requiere. Sin embargo, pues aquí llama la atención algo. Una de las cosas que no requieren ser mexicano por nacimiento sin haber adquirido otra nacionalidad, pues es, por ejemplo, para ser ministro de la Suprema Corte. Ahí nada más se dejó que sea mexicano. Y, por ejemplo, para ser secretario de Estado, pues resulta ser que tampoco es requisito ser mexicano por nacimiento sin haber adquirido otra nacionalidad, basta con que seas mexicano por nacimiento. Por eso en algún momento de nuestra historia tuvimos a un mexicano naturalizado como secretario del presidente de la República, que fue el caso del presidente Salinas con Joseph María Córdoba Montoya. Pero bueno, o sea, para eso se piden los certificados de nacionalidad. ¿Tienen consecuencia no tramitarlo? Claro que sí. Cuando un mexicano con doble nacionalidad pretende acceder a un puesto público, en este caso, así debe presentar el certificado de nacionalidad mexicana. Si no lo presenta, cesará en su cargo de inmediato. Ahí está la consecuencia. Si obtienen otra nacionalidad durante el desempeño de su cargo, también cesará su puesto. Es decir, eres diputado y de pronto se te ocurre adquirir la nacionalidad de los Estados Unidos, no puede ser de Dios y del diablo. Entonces, pues, discúlpame, no puedes seguir siendo o diputado o senador. También puede declararse nulo si se acredita que no se cumplieron las formalidades necesarias. Entonces, en ese sentido, pues el documento puede anularse y entonces, pues no puedes seguir ejerciendo el cargo. Por eso, en casos como de diputado o senador, sería necesario que tuviera que acceder a tu puesto el suplente porque tú no puedes ser, en este caso,
el, el senador o el diputado. Ah, pues si acaso no se hayan dado cuenta, pues estamos desde Zacatlán, fíjense, para que vean. Yo ya la extraño, la condenada piedra, y miren que nunca me ha servido para nada, pero ya la extraño, la condenada. Pero ya, yo creo que ya el próximo semestre ya estaremos, si es que se dan lo de las vacunas, que eso también es un problema serio. A mí yo ya me apunté, pero pues ya empezaron la vacunación, pero en Iztapalapa y en Gustavo Madero y en Tlalpan, creo. Pues ya cuando toca Azcapotzalco y ya me la pongan, pues bueno, ya veremos a ver si hay posibilidades, porque en muchas escuelas están diciendo que demos las clases así en los salones vacíos y ustedes desde sus casas, pues qué padre, ¿no? Pues mejor lo seguimos haciendo así como estamos ahorita. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. Pero pues sí, ya extraño la piedra de Acatlán, miren nomás qué bonita. Ok, entonces ese es para lo que se utiliza actualmente el certificado de nacionalidad. Muy distinto es la carta de naturalización. La carta de naturalización para obtener la nacionalidad mexicana por naturalización tiene tres vías: la vía ordinaria, la vía especial y la vía automática. En el caso de la vía especial hay cuatro posibles causas. Una es el matrimonio, otro extranjero con familia mexicana, otro si eres descendiente de un país iberoamericano y otro por servicio y obras destacadas. Vamos a ver cada una de las vías de acuerdo con las condiciones de la ley. La vía ordinaria es presentar solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, formular las renuncias y protesta de sumisión a las leyes y Estado mexicano. Esto es de las cosas que uno nunca se supone que van a funcionar, porque formular las renuncias y protestas de sumisión a las leyes y Estado mexicano significa que tienes que renunciar, y si cuando la nacionalidad es irrenunciable, entonces ¿qué? Ah, pues es que para México, pues sí renunciaste, pero para el otro país jamás renunciaste. Entonces sigues permitiendo la doble nacionalidad. Esto tiene una razón de ser. Ya les dije, las personas deben tener una nacionalidad, no deben más tener más de una. Pero, pues, seguimos teniendo resabios del siglo XIX en una situación en donde la mayoría de los países aceptan doble nacionalidad. El siguiente requisito es probar que se sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional. Técnicamente, el hablar español, pues es que lo puedan entender y hablar fluidamente. El conocer la historia del país, pues obviamente tienen que saber quién es Juárez, quién es Hidalgo, quién es Morelos, qué hizo Porfirio Díaz, quién fue Pancho Villa, quién fue Francisco y Madero, Venustiano Carranza. ¿Por qué? Porque simplemente hay que tener la idea de quiénes fueron los que hicieron grande al país. Y estar integrada a la cultura nacional, pues híjole, ahí sí está más complicado, pero tendríamos que decir que pues estar acostumbrados a la cultura nacional es pues saber qué significan las piñatas, saber por qué se celebra quiénes hicieron las pirámides de Teotihuacán, o, o saber por qué se come pan de muerto, o rosca de reyes, o que si te para el agente de tránsito, ay, mi agente, pues entonces, ¿qué onda? Se acaba de pasar un alto, híjole, pues no me fijé, ¿cómo le vamos a hacer para que esto sea rápido y yo no me pueda, y no tenga que irme al corralón? O que digan, hermana, prestas, entonces está bien integrada la cultura nacional. Eso es lo que no entienden los extranjeros, obviamente. Ustedes saben que el albur, desgraciadamente, fue una forma que tenían los mexicanos para defenderse de los jefes extranjeros, hablar en el doble sentido que los otros pues no entendían ni qué estaban diciendo, y nosotros como el doble sentido pues sabemos qué estás diciendo, ¿no? Y por último, acreditar que se ha residido en territorio nacional en 5 años. Obviamente, eso no tiene mayor elemento de prueba más que la forma migratoria que maneja el extranjero. Si es una forma migratoria 2, pues cada año se tiene que sellar, y cada año se tiene que hacer el resello de esa forma. Por lo tanto, vienen todos los registros de 5 años, y como lo vamos a ver en el tema que sigue, pues acuérdense que primero eres inmigrante, y si ya pasaste 5 años aquí, se te concede la residencia legal en el país. Por lo tanto, dejas de ser inmigrante y te vuelves inmigrado, y ya
tiene la residencia. Y ya a partir de ahí, pues ya si tienes la simpatía por el país, puedes acreditar y repetir la carta de naturalización, porque 5 años se considera que es un término razonable para ello. Ahora bien, vamos con la vía especial. La vía especial admite 4 supuestos. Primero, el matrimonio con mexicano. Aquí lo que es muy importante entender es que deberán acreditar a que han residido y vivido en consumo, o sea, en la misma casa, juntitos los dos, en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Una pregunta que me hacen, oiga, pero ¿por qué eso? Ah, pues porque existen los matrimonios por conveniencia. Hay personas que tratan de casarse con los mexicanos nada más por obtener la carta de naturalización y quedarse en México. Si ustedes jóvenes van a Cuba, no crean que esa cubana guapa, hermosa, así piel canela y ojos profundos y sobre todo súper apasionada, de veras los ve con ojos de amor. Generalmente las cubanas lo que hacen, como es más fácil sacar la visa a México que sacar la visa a Estados Unidos, pues lo que hacen es venirse a México, y ya de México, pues a ver cómo si se consiguen a un gringo para que se las lleve para allá. Pero técnicamente las cubanas se les persiguen mucho a los mexicanos porque después vienen y se casan, ¿eh? Y después cuando se casan, resulta ser que a los 6 meses ya le está poniendo el cuerno porque están buscando un futuro mejor y tú no les das ese futuro mejor. Yo, es personal, ni no es discriminación, señoritas, pero yo las personas, las mujeres cubanas que conozco, pues híjole, me sacan de quicio. O sea, hablan hasta por los codos y la verdad, uno que no está acostumbrado a hablar mucho, pues imagínense nada más que te estén, te hablan con los codos y empiezan, entonces es una situación ahí media terrible. Pero a muchos mexicanos les gusta. El único problema es que nunca hablan de lo que le pasa a uno, siempre hablan de lo que les pasa a ella. Pero bueno, dejemos esa situación de lado. Excepción cuando el cónyuge mexicano radica en el extranjero por encargo o comisión del gobierno mexicano. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor te casas con una extranjera, no puedes vivir en el territorio nacional porque estás en labor diplomática. Pues obviamente ahí no puedes contabilizar los 2 años, pero se supone que si tú estás en labor diplomática, le estás prestando un servicio a México. En el caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición de la nacionalidad mexicana por uno de los cónyuges, por el marido, por la esposa, automáticamente le da al otro la facultad de establecer o solicitar el matrimonio, digo, la nacionalidad mexicana por naturalización. Eso es lo que se refiere al matrimonio. Por ahí me dicen, oiga, ¿se hacen pruebas? Claro que sí. Para probar el consumo, sí. ¿Cómo se hace la prueba? Pues llaman a la mujer y saber qué perfume usa, qué tipo de champú usa, qué jabón usa, a qué hora se baña, cosas así. No vienen de situaciones íntimas, pero sí cosas que se ven que normalmente uno conoce. Pues si no, yo no conozco que mi esposa usa Tresor, pues entonces no la conozco en sí. O sea, yo sé que su perfume preferido es el Tresor. Entonces, ¿qué sucede? Pasan los cambios y le empiezan a preguntar al marido y a la esposa, por supuesto, qué es lo que le gusta al otro. Y entonces empiezan a checar respuestas. Así como en los concursos, pues puede suceder que le den a todas o puede suceder que no se vea nada, pero eso puede suceder por una situación de que no tienen una relación de matrimonio. Y entonces, pues ahí se puede dar el caso de que la solicitud sea por matrimonio por conveniencia. Aguas con eso. Si el extranjero pretende naturalizarse mexicano, pero uno, tiene residencia en territorio nacional durante los 2 últimos años y tiene ya sea un descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento para favorecer la unidad familiar, o bien cuando tengan hijos mexicanos por nacimiento, donde se da el mismo caso. A ver, yo puedo ser jugador del NFL. Y de pronto termina mi carrera en la NFL, pero mi esposa es mexicana y mis hijos nacieron en México, pero yo me tenía que ir a trabajar al otro lado. Entonces, resulta ser que ya termino mi carrera y me quiero asentar en México. Pues bueno, en ese caso 2 años, y como tengo hijos y esposa mexicana, puedo obtener la naturalización, no hay problema. El otro caso es un poquito más complejo. Por ejemplo,
Se supone que hay un nieto que es hijo de mexicana, pero que a lo mejor los abuelos paternos murieron y solamente están los abuelos maternos. Y entonces, de acuerdo con las leyes de la patria potestad, acuérdense que es cuando un ascendiente ejerce sobre el control, perdón, sobre el menor. Entonces resulta ser que viene a México con los papás o con los abuelos maternos y ellos ejercen la patria potestad. Bueno, pues el niño va a tener la oportunidad de que cuando llegue a su mayoría de edad, va a estar ganando 2 años para que pueda obtener la nacionalidad mexicana por naturalización. Esos son los casos que establece en este caso la ley. El tercero es cuando un extranjero sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica, donde se privilegia el origen común, la unidad de idioma y de alguna manera el mismo origen de las costumbres. ¿Y qué va a pasar aquí? Solamente 2 años y puedes pedir la carta de naturalización. En este caso, pues tenemos esa posibilidad. Y por último, cuando el extranjero haya prestado servicios o realizado obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva, empresarial, que beneficien a la nación. Aquí, en estos casos excepcionales, es a juicio del presidente quien va a otorgar la nacionalidad y no será necesario que el extranjero acredite la residencia en el territorio nacional. 2 casos en los que se dio. En 1985 pasó el temblor y después se jugó el Mundial de México 86. Hizo un brillante papel México, bueno, brillante al tipo mexicano, o sea, no pasamos de los cuartos de final, pero se jugó bien, debo de admitirlo. Y entonces a Bora Milutinovic, que era un entrenador de mucho tiempo en México, se le ofreció la nacionalidad mexicana. Él tenía una frase y dijo, pues yo respeto, pero no quiero la nacionalidad mexicana. Tengo mis hijas que son mexicanas, mi esposa que es mexicana, no necesito yo la nacionalidad. Y entonces resulta ser que la rechazó. El otro caso fue otro caso más sonado. Después en el temblor de 85, unos familiares de Plácido Domingo estaban en el edificio Nuevo León, que lamentablemente se cayó. Y resulta ser que dejó todos los conciertos y se vino a México, agarró una pala y empezó a palear para ver si encontraba a sus familiares, que desgraciadamente nunca los encontró. Pero después de eso, Plácido Domingo hizo una serie de conciertos. Esos conciertos se comercializaron y fueron fondos para los damnificados. En 1989 aproximadamente, el gobierno mexicano le dijo a Plácido Domingo, ¿quieres la nacionalidad mexicana? Te la otorgamos, pero sin mayor problema. Y el señor Plácido Domingo dijo, mire, para sentirme mexicano yo no necesito más. Yo tengo mi casa en México. Yo crecí oyendo a José Alfredo, a Pedro Infante, a Jorge Negrete, conozco Cricri, conozco los mariachi. Yo no tengo que andar pidiendo la nacionalidad mexicana y la rechazó. Se me va a acabar la sesión, por lo que si por alguna razón se corta, pues saben que iniciamos una nueva. Entonces, en esos casos, si el presidente la ofrece, no es necesario probar ningún tipo de residencia en el país. ¿Ok? Muy bien, pues me voy a adelantar, porque faltan como 5 segundos. Voy a dejar de compartir, voy a finalizar esta y voy a empezar la que sigue. Ahorita nos vemos.